25 grados, esa es la temperatura a esta hora de Montevideo, pero la sensación térmica anda más arriba, 28. La humedad 78%, el viento sopla del norte a 17 kilómetros por hora, la presión es de 1014 hectopascales, está nuboso. ¿Qué más? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron allá afuera? Bien, calentito. Día caluroso. El agua no la vieron todavía, ¿no? No. ¿Lluvias no encontraron? Para cuando salgamos de acá está Ojalá, ojalá. Que afloje un poco. Si un candidato presidencial cuenta con un buen presupuesto, puede usar el Big Data para lavar cerebros de los votantes. El primero que lo hizo apoyándose en Facebook fue Barack Obama en el año 2012. Y Donald Trump avanzó mucho más y empleó a fondo ese sistema, ahora hace muy poco, en 2016. La afirmación pertenece a Martin Hilbert, doctor en Ciencias Sociales y en Comunicación, y aparece en una larga entrevista que concedió este mes al portal chileno The Clinic. En la nota, Hilbert explica cómo el Big Data permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones. Examina cuánto saben las grandes compañías sobre nosotros y sobre todo se muestra muy preocupado por lo fácil que está haciendo convertir la democracia en una dictadura de la información. También habla sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial llegue a generar una conciencia superior, aunque termina con un mensaje tranquilizador. No va a ser un Terminator contra nosotros. Ustedes recuerdan, la semana pasada leímos y comentamos al aire algunos pasajes de ese reportaje. A los oyentes les interesó mucho. Por eso dejamos disponible el link en nuestro sitio web. De todos modos, quedó claro que con eso no alcanzaba y nos pareció conveniente entonces empezar a discutir el planteo de Martin Hilbert en una mesa especial. Aquí estamos entonces abriendo otra edición de La Mesa del Futuro. Presento a los panelistas que me acompañan. Eduardo Mangarelli, en primer lugar, ingeniero en sistemas, director de innovación y tecnología de Microsoft Latinoamérica, profesor de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Administración de la Universidad Ort. Eduardo, bienvenido. Un gusto compartir esta mañana. Más cerca del micrófono, ahora sí. Raquel Oberlander, licenciada en Ciencias de la Comunicación con posgrado en Marketing, directora general creativa y digital de la agencia Notable Publicidad. Raquel, buen día. Hola, buenos días. Nicolás Löf, PhD en Ingeniería, especialista en Inteligencia Artificial, investigador, ex docente universitario. Actualmente diseña modelos predictivos que hacen transacciones automáticamente en mercados financieros, desde Londres a Tokio. Un gusto estar acá con esta mesa espectacular. ¿Trabajás acá o trabajás allá? ¿Dónde trabajas? Trabajo en el mundo. En el mundo. Y por último, Fabrizio Scrolini, doctor en Ciencia Política, investigador, colidera el proyecto Datos y Sociedad, que explora el estado de la privacidad, la vigilancia y la seguridad en Uruguay. Además preside Data Uruguay, una asociación civil. ¿Qué tal, Fabricio? Un gusto tenerte de nuevo. Bueno, muchas gracias. Obviamente está bueno que empecemos cuanto antes a discutir, pero ¿qué tal si, para empezar, Nicolás nos explica, con Eduardo en complemento supongo, qué significan términos como Big Data e inteligencia artificial? ¿Una introducción breve? Bueno, inteligencia artificial es una disciplina que intenta replicar la funcionalidad cognitiva que tiene el cerebro humano. Intenta hacer agentes que se comporten de una forma inteligente, que reaccionen a situaciones, se adapten y puedan lograr objetivos. Más informalmente, inteligencia artificial es todo lo que sea tecnología que no podemos hacer. Todo lo que sea tecnología que no podemos hacer. Hoy en día hay cosas que nos parecen maravillosas e imposibles y eso es inteligencia artificial, y hay otras cosas que hace 15 años parecían imposibles y ahora lo hacemos todos los días en el celular. Eso deja de ser un poco inteligencia artificial porque nos acostumbramos. Inteligencia artificial es eso que siempre está en el futuro, que siempre va a ser algo que no podemos alcanzar. Se han hecho avances enormes realmente en los últimos años, y es una disciplina fascinante que se aplica a casi cualquier aspecto de nuestras vidas y está avanzando de una manera cada vez más rápida. Sí, si puedo
complementar un poco ahí. O sea, hoy hay Eduardo. un fenómeno que es, todos generamos información todo el tiempo. Desde con nuestro celular, las aplicaciones que utilizamos están generando información todo el tiempo. Desde dónde estamos ubicados en un lugar determinado, estamos generando información. Hasta, por llevarlo a un ejemplo cotidiano, que es Facebook. Cada cosa que hacemos en Facebook, desde las cosas a las cuales le damos like, las cosas le damos compartir, o simplemente dónde nos detenemos en un lugar determinado para leer algo. Eso está generando información. En el caso de Facebook en particular, por ejemplo, estamos generando información sobre nuestros intereses, nuestras preferencias. Hoy estamos en un punto en el cual llevamos, podemos decir, prácticamente entre 10 y 15 años generando una enorme cantidad de información, en forma consciente e inconsciente. Esa información... Generamos información que, por las dudas, remarco, no se destruye, no se evapora, al contrario. De hecho, va quedando archivada por ahí. Exactamente. Y ese archivo es el que permite, y por eso es uno de los motivos por los cuales hoy el auge de la inteligencia artificial. Y es porque hemos logrado generar tales cantidades de volúmenes de información que tenemos la capacidad de analizar esos volúmenes de información para poder extraer inteligencia. Hoy hay múltiples fenómenos que cuando yo tengo la capacidad de tener enormes volúmenes de información y puedo analizarlos, puedo empezar a extraer conclusiones e inclusive poder empezar a predecir en base a esos grandes volúmenes de información. ¿Algo más de los otros integrantes de la mesa? No, sobre este punto creo que está clarísimo. Bueno, eso es lo que se llama Big Data, ¿no? Y la posibilidad de procesar esos datos muchísimo más rápido de lo que lo hace el cerebro humano. De hecho, en cuanto a la cantidad de información, se dice que desde el 2014 hasta ahora se produjo en el mundo la misma cantidad de información que desde 2014 hasta hacia atrás, todos los años de la humanidad. Yo voy a hacer una precisión o capaz que un enfoque diferente a lo que dicen los colegas. Cuando la gente habla de Big Data, en general yo creo que hay un problema de definición con esto. O sea, ¿qué tan grande es la Big Data, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es? ¿Es un petabyte? ¿Es un exabyte? Que son medidas de información. En general, cuando uno busca en la literatura y en las definiciones, parece que la comunidad de ingenieros, sobre todo, pero también hay otros profesores trabajando, no acuerda en qué tan grande es esto. Y en general, una empresa norteamericana, pero es una consultora bastante grande en distintas partes del mundo, llamada Gartner, dice, bueno, en realidad cuando nos referimos a Big Data, nos referimos a volumen, nos referimos a velocidad en la cual estos datos son transmitidos. Son como dos de las B que ellos identifican como la definición de Big Data. Yo, para la gente, creo que también está válido, o yo por lo menos lo enfoco, que cuando la gente le hablan de Big Data, en líneas generales, le están hablando de sus datos, de ese like que dio en Facebook, de esa trazabilidad que tiene hoy su comportamiento a través de la ciudad de Montevideo con el STM, del vuelo que tomó y la manera en la cual ese vuelo puede ser visualizado por distintas agencias. Lo digo porque si no, esta historia del Big Data queda como, no, en realidad son grandes datos que están por ahí en la nube, que al final sigue siendo la computadora de alguien, ¿no? Es decir, entonces creo que está bueno también materializarlo, hacerlo tangible. Con excepciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un montón de datos geográficos, un montón de datos de meteorología que no están vinculados a las acciones de las personas. Pero en general, cuando te dicen Big Data, vos sospechás que son tus datos. Y después ves qué haces con ellos. Bueno, en la entrevista justamente le preguntan qué cosas de nosotros se pueden saber de un momento a otro y él contesta, de partida, ¿dónde estás y dónde has estado? Si tienes Gmail en tu celular con Wi-Fi, puedes ver en Google Maps un mapa mundial que muestra dónde estuviste cada día, a cada hora, durante los últimos 2 o 3 años. ¿No? Por el teléfono. Por el teléfono. Si con no GPS. tuviste la precaución de hacer determinadas operaciones dentro de Google para que Google no realice ese tipo de actividades, por ser Google o por ser cualquier otra empresa, en realidad sí, eso es verdad. La pregunta es si vos, como decía el colega aquí, si vos consentiste o no esas operaciones, qué tan conscientes o inconscientes son. Bueno, de eso vamos a hablar después, pero en general la gente consciente. Sí, la gente dice sí, y continúa para adelante, ¿no? Claramente, en general, no se leen los términos y condiciones, sino que aceptar y va para adelante. Pero no solo es eso, te están dando un servicio. Nosotros estamos haciendo un trato con el diablo de alguna forma, nos están dando todos estos servicios gratis que a nosotros nos encantan. A cambio de eso damos un poco de nuestra privacidad. Y la mayor parte de la gente está de acuerdo con eso. No le molesta tener el correo gratis, saber cómo está el tráfico y cuál es la ruta más rápida.
y a cambio de eso Google lee todos nuestros correos, sabe dónde estamos todo el tiempo. Igual, perdón, no es solo Google el malo de la película, también cuando nos conectamos a Wi-Fi, por ejemplo, se puede saber desde dónde estamos conectados. Lo digo porque en realidad son muchísimas las fuentes de información que generan el Big Data, no solo Google y Facebook, aunque son dos muy importantes, obviamente. Bueno, entonces para poner la pelota en movimiento, vamos directo a lo más quizás fuerte que se dice en esta entrevista que estamos comentando. ¿Efectivamente es posible que un candidato presidencial le lave el cerebro a una parte del electorado utilizando la información disponible en las cuentas de Facebook de los votantes? A mí no me gusta la palabra lavar el cerebro específicamente, ¿no? Porque da la sensación que es como que dejas a las personas en blanco y las personas son seres libres y pensantes y en realidad nuestros pensamientos y decisiones se forman a partir de las miles y miles de interacciones que tenemos desde el día que nacemos, ¿no? Uh-huh. Sí es verdad para mí que hoy hay más herramientas para la persuasión de lo que había antes, pero en realidad son más herramientas. Los focus groups, por ejemplo, existieron siempre, y los políticos o las empresas de marketing, o sea que por un lado hay que hacer esa aclaración, no se trata de lavar cerebro, sino que hay más herramientas. Por otro lado, tampoco es que hoy las utilice un solo candidato, en realidad todos los candidatos en cierta manera las utilizan, o sea que eso estaría igualando en cierto modo a todos, o sea que me parece que como primer disparador es eso, hoy hay más herramientas disponibles, no es que te lavan el cerebro, te pueden dar información más adecuada a tus intereses. Sí, y creo que ahí hay dos fenómenos bien claros. Un primer fenómeno que es, en base a toda la información de la cual venimos hablando, lo primero que es fácil de identificar, fácil obviamente en términos relativos, es fácil identificar cuáles son las preferencias del votante y cuáles son los mensajes que eventualmente son atractivos para un votante. Lo segundo es que yo puedo empezar a segmentar mucho mejor con qué mensaje le llego a quién. Entonces, esos son dos fenómenos claros, que yo puedo perfilar o identificar mejor a los votantes y a sus preferencias, y lo segundo, que puedo llegar con un mensaje mucho más claro. Lo que haga después con eso, y el impacto que tenga en la gente, efectivamente, y para mí esto nos lleva a un punto que es el qué tan educado es el votante, porque creo que ese es un factor que tiene enorme incidencia en qué tanto yo puedo influir en base a segmentar o personalizar un mensaje bien claro para una persona específicamente. Y también, perdón, en base a qué burbuja virtual viva esa persona, ¿no? Me parece que está bueno introducir este concepto porque... Está bien, es otro de los que aparece en toda esta discusión, burbuja. Las personas en realidad tienen como la fantasía, si se quiere, que Internet es un mundo gigante y que hoy yo navego donde quiero y cuando quiero, a la hora que quiero. Y en realidad eso es relativo, porque la información es tan grande que yo no puedo navegar en todo. Hasta hace un tiempo, por ejemplo, las personas entrábamos a los portales de un diario, por ejemplo, y lo que era el editor en jefe del periódico, de la radio, era quien decía, digamos, cuál era la información más relevante. Hoy los editores en jefe, si se quiere, son nuestros propios contactos. ¿Por qué? Porque yo en general, a través de las redes sociales, sigo en Twitter a los que me interesa, sigo en Facebook, y en realidad los contenidos con los que interactúan más mis contactos son los que el algoritmo de Facebook considera que es más relevante. Entonces, en cierto modo, yo vivo como en una burbuja, pero es fácil escapar de ella si yo quiero. ¿Cómo? Por un lado, yendo a los medios que me interesan y leyendo toda la información, no solo una parte. Y algo tan simple que el otro día escuché en una entrevista es como en Facebook darle like a todo, no solo a lo que efectivamente te gusta, porque así en realidad Facebook te termina mostrando, digamos, las dos caras de una moneda y hasta haciéndote amigo de gente que no querés, porque así también ves las opiniones, digamos, de otra parte. Obviamente hay gente que decidirá hacerlo y otra que no, pero en realidad es como decía Eduardo, y en realidad iba en la educación y el pensamiento crítico y cuánto nos quedamos inmersos solo en esa burbuja o cuánto salimos a buscar más información. Otro ejemplo, si me permiten los técnicos, pero que se ha manejado en charlas, es el del buscador de Google, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si yo pongo Artigas en Google, voy a obtener como respuesta un listado de contenidos posibles. Pero si tú pones Artigas en Google, Eduardo, probablemente el listado que te aparezca sea distinto. Probablemente. En Bing, la de Microsoft. Va a ser personalizado en función de nuestros perfiles, exactamente. O sea, eso es interesante saberlo, ¿no? Que el resultado de una búsqueda en Google no es único. Depende de cada persona. Depende justamente de los intereses, de los antecedentes, etcétera, de cada persona. Pasa en Google, en Bing, en Yahoo, en los buscadores. En Facebook. Facebook reordena lo que uno ve
y Twitter está tendiendo a acercarse a hacer algo similar, reordena lo que uno ve en base a las preferencias de lo que aprendió. O sea, parte del valor de Facebook hoy como empresa, y lo mismo sucede con Google en otra medida, y lo mismo sucede con Twitter, es la inteligencia sobre las preferencias de las personas. La inteligencia sobre las preferencias de las personas tienen un enorme valor, principalmente desde el punto de vista de servir publicidad. Justo ayer estuve con la ejecutiva de cuentas, una de las ejecutivas de cuentas de Facebook que vino de Brasil para una capacitación, y me decía que en el momento que cada persona abre Facebook, Facebook tiene más o menos unos 350, digamos, mensajes posibles para ponerles en primer lugar del feed, y obviamente en milisegundos decide, digamos, entre esos 350 mensajes posibles, que son publicidad y diferentes cosas que pusieron, digamos, tus contactos o los contactos de tus contactos, cuál te va a poner en primer, en segundo, en tercer lugar, en función de lo que cree que va a ser más relevante para ti. Nicolás. Lo primero que quería decir es que los políticos vienen lavando cerebro hace muchísimo tiempo, con o sin tecnología, es algo de larga data. Hay un tema que es histórico. Internet posibilitó no hacer algo para el promedio. Antes el diario iba para el lector promedio. Antes la tienda hacía un artículo para el consumidor promedio. Las campañas publicitarias se hacían por segmentos, pero era para una persona típica en ese segmento. Lo que pasó con Internet es, en vez de hacer algo masivo, se puede hacer algo especializado para todo el mundo. Y esto no empezó en Facebook, empezó con Amazon, que te hacía una recomendación de producto para vos. Netflix te recomienda películas para vos. Hay una historia de unos 15 años de hacer que los productos se adapten al consumidor, que es una herramienta muy poderosa y, digamos, es algo que el consumidor quiere. No necesito hacer lo que todo el mundo hace, tengo algo que es exclusivo para mí. Pero vayamos a la forma como lo plantea Gilbert, cómo procedió, por ejemplo, Trump. Pero ojo, él aclara que Obama ya había hecho algo similar. Él dice que en el caso concreto de Trump logró tener los perfiles de 250 millones de personas. Logró contar en su equipo, a partir de Facebook, etcétera, los perfiles de 250 millones de personas. Entonces, por ejemplo, en el tercer debate con Hillary Clinton, Trump planteó un argumento, no recuerdo sobre qué asunto. La cosa es que los algoritmos crearon 175.000 versiones de ese mensaje, con variaciones en el color, en la imagen, en el subtítulo, en la explicación, y mandaron ese mensaje con todas esas variantes de manera personalizada. Por ejemplo, si Trump dice, estoy por el derecho a tener armas, algunos ciudadanos reciben esa frase con la imagen de un criminal que entra a una casa porque es gente más miedosa. Y otros ciudadanos, que son más patriotas, la reciben con la imagen de un tipo que va a casar con su hijo. Es la misma frase de Trump, pero en dos versiones. Y ojo, crearon 175.000. Claro, te van lavando el cerebro, no tiene nada que ver con la democracia, es populismo puro, te dicen exactamente lo que quieres escuchar, plantea Gilbert. Sí, pero, y ahora los escucho ustedes. Pero ahí, reaccionando a eso y haciendo el enlace con la frase de Gilbert, es decir, uno vive en una burbuja, pero uno tiene que poder ser consciente de que vive en esa burbuja. Y ese paso de la conciencia que vive en la burbuja, para el usuario promedio no es tan obvio. Es decir, hay un montón de algoritmos, de secuencias matemáticas que básicamente deciden qué ves y qué dejas de ver. Y esas secuencias no son transparentes. Yo no sé quién decide por mí ni cómo. Yo sé que el editor del diario X ponía cosas en el diario y más o menos todos los veíamos lo mismo. Ahora no sé eso. Yo no sé cómo los algoritmos de Facebook trabajan, los algoritmos de Google, los algoritmos de Bing, los algoritmos de un montón de, digamos, de buscadores o de Amazon, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿qué capacidad de decisión tengo yo? ¿Cómo distingo lo que es verdad de lo que no es verdad? De ahí que muchos actores, sobre todo en el contexto norteamericano, hablan de este mundo post-fact, ¿no? O sea, todo puede ser verdad. Y en el caso puntual de Donald Trump y sobre lo que dice él, yo creo que ahí exagera un poco. Es decir, hay una historia que probablemente también lo refiere Gilbert y aparece actualmente en otros lugares acerca de el rol que tuvo una consultora británica que es Cambridge Analytica, acerca de cómo hizo este profiling de estas personas, de estos 250 millones de personas. Las noticias acerca del rol de Cambridge Analytica son tal vez un poco exageradas. Es decir, hay otra persona que también usó los servicios de esta consultora británica, se llama Ted Cruz. Pobre Ted no le fue tan bien como a Donald Trump. Fue otro de los precandidatos republicanos. Exacto. Pobre Ted parece que no, como que quiso, que también hizo Big Data, hizo Big, y terminó mal, porque básicamente algo que sí hizo Trump
fue recorrer Estados Unidos, hablar con la gente, mantener contacto, que es algo que los cientistas políticos han dicho por años, que el apretón de mano, la mirada a los ojos, escuchar a la gente, ir a los lugares donde tu contrincante no va, a todo ese grupo de gente olvidada en el Midwest que nadie les quería hablar, bueno, Donald Trump fue y les habló. Y también les hizo Big Data y todo, ¿no? Pero lo que voy es que el contrafáctico, como dicen los cientistas sociales, lo que podría haber pasado sí, bueno, en realidad Ted Cruz es un buen contrafáctico, tipo, ahí está el caso, ¿verdad? Entonces, cuidado con asignarle poderes mágicos a algo que realmente tal vez no lo tiene. A ver, totalmente de acuerdo. Antes de escuchar a Nicolás, dice Hilbert, lo más delicado es que no solo pueden mandarte el mensaje como más te va a gustar, también pueden mostrarte solo aquello con lo que vas a estar de acuerdo. Si Obama tiene 60 compromisos de campaña, puede que 58 a ti te parezcan mal, pero al menos con 2 vas a estar de acuerdo. Digamos que estás a favor del desarrollo verde y a favor del aborto. Bueno, a ti empiezan a mostrarte en Facebook solo ese tipo de mensajes, esos 2 tipos de mensajes, hasta que te terminan convenciendo de que Obama es un genial candidato. Esto efectivamente se puede hacer. Es verdad, y se hace. Otro ejemplo, Ben Carson fue otro candidato que no ganó la primaria, que contrató a esta empresa. Y la campaña de Clinton también usó Big Data y hacía ese tipo de mensaje que iba dirigido a cada uno especializado y no ganó. Es una herramienta que todo el mundo usa ahora. Tal vez esta empresa en particular es famosa por ser un poco menos ética que otras empresas. Por ejemplo, Obama se enfocaba más en el mensaje positivo y esta empresa es famosa por hacer campañas un poco más sucias. Pero los políticos han sido sucios toda la vida, no es algo especial. Lo único que te da esta herramienta es la habilidad de hacer las cosas hiper especializadas. Y volviendo al punto de no sabemos los algoritmos cómo funcionan, que es completamente cierto. Yo estoy de acuerdo con Raquel, funcionan por nosotros le decimos qué es lo que queremos y Facebook simplemente dice, ¿querés eso? Bueno, te voy a dar más, porque Facebook hace dinero vendiendo propagandas. Entonces, si uno no le gusta el contenido, no va a ver más Facebook. Entonces, se formó este círculo vicioso de alguna forma, en lo cual todas las empresas nos dan lo que queremos porque saben que es la única forma de seguir consumiendo esa droga. Burbuja. Esas son las burbujas. Las burbujas se forman porque nos rodeamos, las burbujas ya existían de antes. Nos rodeamos de gente en general que piensa como nosotros, que tiene afinidades porque así son los amigos, uno tiene cosas en común, intereses en común y cosas así. Lo que permite Facebook es llevar eso al extremo. Claro, la neurolingüística, digamos, como disciplina existe hace muchos años y también un candidato cuando va a una escuela, digamos, habla de una manera, a los jóvenes se dirige de una manera y a las mujeres, digamos, en un evento para mujeres de otra manera. Es decir, ya los candidatos naturalmente, digamos, dirigían mensajes. Por eso decimos, esto es una herramienta que permite especializarse más, profundizar más, digamos, y sobre todo automatizar procesos, digamos, que es lo que hace que pueda hacerse mucho más rápido, mucho más cantidad de perfiles diferentes. Sí, yo insisto en un punto más que es, no vamos a frenar esto de que cada vez es más segmentado, cada vez más enfocado el mensaje y cada vez más personalizado el mensaje. Para mí el punto está en cómo logramos que nosotros como individuos salgamos de esa burbuja y que, por ejemplo, no sea para un individuo X, no sea Facebook su fuente de información, su fuente de recibir mensajes. Como Discúlpame, Hilbert dice, podríamos usar esta tecnología para unir a la gente, pero en realidad se la termina usando para separarla, creando burbujas. Bueno, de hecho, en realidad, él ahí está hablando, digamos, de las fuerzas negativas que puede ejercer la tecnología en la democracia, pero creo que deberíamos poner sobre la mesa las fuerzas positivas que la tecnología puede ejercer sobre la democracia, digamos. Hoy los ciudadanos tenemos mucha más capacidad de informarnos, la información, si se quiere, es más transparente, así como el problema de la privacidad, por un lado, es un problema, también es un beneficio, porque de repente cuestiones de corrupción que antes no salían a la luz, hoy salen a la luz y candidatos son derrocados. Cuando en España surgió todo el movimiento de los indignados, se manejaban con una aplicación, digamos, donde en forma absolutamente democrática votaban, digamos, cuáles eran las demandas o los reclamos, y ya hay tendencias en el mundo de partidos políticos que quieren hacerse mucho más abiertos y que, digamos, la gente pueda decidir, bueno, cuáles son los temas que le preocupan, que quieren que se pongan sobre la mesa. Entonces, me parece que otro tema positivo, y que es como todo, la tecnología no es buena o mala en sí misma, es lo que hagamos los seres humanos, nosotros,
nosotros con ella. Entonces, bueno, me parece que también puede usarse en beneficio de la democracia si todos nos proponemos hacerlo. Pero eso requiere decisiones conscientes de diseño. Fabricio, acércate. Eso requiere decisiones conscientes de diseño. Es decir, lo que decía el colega, bueno, yo entro a Facebook y si no me gusta, me voy, no sé, a otra plataforma, uso Twitter, uso otro medio de comunicación, otra forma de juntar datos y de comunicarme. El punto es que, de vuelta, o sea, yo necesito poder ser consciente de las decisiones que hay detrás del algoritmo. O sea, ¿qué pasa? El algoritmo básicamente es una secuencia de comandos que al final del túnel, o sea, es un concepto matemático, al final del túnel te dice, bueno, la opción es H. En función de todos estos datos que te hemos procesado sobre ti, la opción es H. Pero cuando yo te digo if tal cosa, es decir, si tal cosa, que es parte de la secuencia del algoritmo, hay un montón de presupuestos que yo estoy tomando sobre ti. Entonces, esos presupuestos nunca son necesariamente claros, transparentes, abiertos. En sus versiones más, digamos, suaves, o en sus versiones más sencillas, el algoritmo me puede indicar qué tipo de prestador de servicio me gustaría a mí en materia de salud. Por dar un ejemplo, ahora que los datos de tu servicio van a salir mañana o pasado, digamos, me diga, bueno, yo quiero saber si quiero ir a la médica, si quiero ir a cualquiera de estas. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno hasta que estos datos son compartidos con otros actores y entonces hay un montón de información que me llega a mí que yo tal vez no lo pedí. Entonces, de vuelta, este ejercicio de cómo me llega esa información, alguien lo decidió por mí y no fui yo. Entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, Fabricio, ¿qué vamos a hacer? ¿Todos soy expertos en algoritmos? No. Pero quiere decir que la comunidad técnica que trabaja en el diseño de estos algoritmos debe regirse por estándares éticos que tiene que acordar. Y tal vez, hasta un cierto punto, los estados democráticos, los pocos que van quedando, deberían tomar algunas medidas para debatir el impacto que la tecnología y que en particular la inteligencia artificial y los grandes datos, por ser de alguna manera, tienen sobre la vida en democracia. Y es una discusión, disculpen, pero esto es más con el sesgo que uno trae, porque así es la vida, ¿no? Todos tenemos sesgos, incluyendo los algoritmos. Es una discusión política, digamos, es una discusión acerca de poder, es una discusión acerca de cómo el poder se distribuye en la sociedad, en este caso el poder de la información. Yo creo que es una discusión cívica. La tecnología, yo estoy de acuerdo con que no es, es neutra, y cómo se aplica es un reflejo de cómo somos nosotros como sociedad. Y el correo electrónico, por ejemplo, cuando se desarrolló, se conocían todos los que usaban correo electrónico. No había herramientas para combatir el spam, no existía el spam. Y hubo gente que explotó esa ingenuidad y empezó a mandar correo basura. Ahora, yo también pienso que la solución puede ser tecnológica. Uno de los usos de Big Data, de los primeros usos de Big Data e inteligencia artificial, fue eliminar el correo basura. Nosotros nos acordamos, pero había una época en que el 90% de los mensajes que llegábamos o más eran correo basura. Y lo mismo se puede hacer. Facebook ahora está cambiando los algoritmos para tratar de eliminar estas noticias falsas que se transmiten como un virus. Y hay una solución a estos problemas. Es un tema cívico, me parece, no de los gobiernos, sino de la sociedad, que tiene que decir, no estoy de acuerdo con esto, y lo podemos cambiar, y se va a cambiar. Yo creo firmemente que la tecnología últimamente va a tener un uso bueno. En el interín va a haber gente que va a tratar de llevarla a caminos poco éticos, pero hay una solución y depende de nosotros de cambiarlo. Por ejemplo, en el caso de Facebook, yo entro y sigo links de sitios web como Breitbart o Fox News, que no son de mi preferencia política, porque quiero ver eso, quiero ver qué es lo que se está hablando. Si algo mostró esta elección en Estados Unidos es que mucha de la gente que votaba a los demócratas, que vivía en las costas, no tienen ni idea de lo que estaba pasando en el centro del país. Y es importante en Uruguay y en otros lados del mundo tener idea qué es lo que está pasando en otros lados. Y la manera que uno puede cambiar eso es entrando en estos sitios, haciendo, no necesariamente like, pero simplemente haciendo clic y leer esas noticias. Y Facebook se va a dar cuenta, porque Facebook no es maligno, se va a dar cuenta que estamos interesados en conocer otras perspectivas y nos va a dar eso. Otra cosa interesante que, aunque no es específicamente de tecnología, me gustaría mencionar en la mesa, ya que estamos hablando de la sociedad cívica, la democracia, es que la tecnología obviamente es una parte de la sociedad, pero yo creo que algo crucial, por ejemplo, para la democracia también es que surjan mucho más candidatos de diferentes perfiles. Hoy los jóvenes quieren ser chef, youtubers, recorrer el mundo, no quieren ser políticos. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedades en el mundo para generar, digamos, ámbitos y que porque en realidad también la gente termina... ¿Generar ámbitos para qué?
para que, digamos, más jóvenes se acerquen a la política y la gente no termine eligiendo al menos malo. Creo que en las últimas elecciones, tanto en Estados Unidos como en muchas partes del mundo, acá dice Hilbert, le lava el cerebro, pero creo que nadie votó a Trump, ni 100% convencido, ni dejó de votar a Hillary 100% convencida, ¿no? En realidad es, bueno, entre una cosa y otra, entonces, bueno, creo que algo favorable para la democracia también sería trabajar mucho más, digamos, desde la educación cívica, desde que los niños son niños, justamente. Sí, acá entramos en otro tema, que es la necesaria adaptación del sistema político o de las instituciones democráticas a los tiempos que estamos viviendo, a las nuevas costumbres, a las nuevas tendencias. Bueno, todos tenemos la necesidad de ir adaptándonos, ¿no? Los medios de comunicación. Yo creo por mencionar otro ejemplo. Sí, algo se decía de la estadística, es mucho más fácil mentir sin estadística que con estadística. Es fácil mentir con estadística, pero mucho más si no tenés. Y lo mismo con Big Data. Es verdad que se pueden usar estos algoritmos para difundir ideas falsas, pero es mucho más fácil mentir o tomar decisiones equivocadas si no tomamos en cuenta todos estos datos. Mensajes de los oyentes, por ejemplo este de Osvaldo. Y pensar que yo creía que yo usaba la tecnología. Ahora descubro que la tecnología me usa a mí. Es una manera de verlo, ¿no? Y después pregunta, a propósito de los límites, algo de lo que ahora se venía conversando. ¿Les parece que retomemos acá, dentro de unos minutos, cuando ingresemos en la segunda parte de la mesa? Osvaldo, uno de nuestros oyentes, decía recién, y yo leía su mensaje, y pensar que yo creía que yo usaba la tecnología, ahora descubro que la tecnología me usa a mí. ¿Tú tenías un comentario sobre esto? Sí, hay un dicho viejo en internet que dice, si no estás pagando por el producto, entonces vos sos el producto. Y efectivamente en Google, en Facebook, en Twitter, nosotros somos el producto que esas empresas le venden a las empresas de publicidad. Entonces, de alguna forma, sí, la tecnología nos está usando a nosotros. ¿Otros comentarios? Sí, solo cortito, lo cual nos lleva a pensar que en esta sociedad solo aquellos que puedan pagar tendrán privacidad, de alguna manera. Aquellos que puedan tener los recursos, sean recursos económicos, sean recursos sociales, sean recursos culturales, podrán de alguna manera ofuscar su comportamiento, por decirlo de alguna manera, porque no desean compartirlo con el mundo. Yo creo que eso es preocupante. Ahora, claro, yo también uso Gmail, lo estábamos comentando acá. A mí me parece súper bárbaro, la verdad me encantan los analytics que tiene y yo ya me acostumbré. Entonces, para dar este salto, de alguna manera, tanto para bien, para las cosas buenas que también trae estas tecnologías, como para las cosas no tan buenas, hay que también dar un salto en la manera en que nosotros, usuarios, trabajamos sobre eso. Si no, el riesgo es que quien paga tendrá privacidad y quien no paga o no sabe, la amplia mayoría de la población, no la tendrá. Pero depende de nosotros. Por eso existe, perdón, el concepto de reputación online, ¿no? Que a veces se habla, que es como que cada uno tiene que ir formando su reputación online, que es en base a todo lo que va interactuando en Internet, y que hoy en realidad la economía, digamos, sobre todo la economía colaborativa, va hacia tomar, digamos, lo que es la reputación online de las personas cada vez como algo más relevante, ¿no? En Uber yo marco y califico al chofer, en Airbnb, entonces, bueno, digo como otro dato para considerar cuando hablamos de este tema de datos.